después de... No, 30 años después del cuento del 81, vamos a Pisagua. Claro. Y ahí el cuento es durante porque ahí se produce una cosa muy interesante, es que no podemos bajarnos del bus, entonces estamos obligados a conversar durante 3 horas. Sí. Que es una experiencia. Que una experiencia, el seminario ocurría en el bus durante Claro. toda esa conversación que además nadie grabó, Claro. ni nadie filmó. Y que no tenía ninguna relevancia. No tenía ninguna relevancia. En el fondo es un cuento a posteriori, de manera tal que nosotros sí podemos hablar de eso. ¿Y de qué hablamos? Entonces el asunto es reconstruir de qué hablamos, porque la imagen que íbamos a encontrar era tan horrorosa que no cabía tomar imagen ni siquiera del acercamiento, porque al lugar donde íbamos a ir era el lugar de donde encontraron la fosa. Claro, estaba el hoyo. Estaba el hoyo ahí. Claro, y nos pusimos... Y bueno, esa otra cuestión interesante que tiene la conversa, la tertulia, ¿cachai? Donde nadie pretende traer grandes novedades, nadie pretende enseñar, nadie pretende divulgar ningún evangelio, sino que lo que se pretende es sostener una especie de... Pero era todo sobre boxeo finalmente. Sí, claro, porque yo me acuerdo... Porque Bernardo había Él sabía mucho porque había editado el libro de El Cuerpo Deportivo, sí, de Iquique, y era una historia del boxeo, llamémoslo claro. así. Y yo me acuerdo que un personaje que a nosotros nos gustó mucho, que conocimos en Iquique cuando fuimos a filmar a Godoy, conocimos ahí porque sabíamos de él, el Maravilla Prieto. Y el Maravilla Prieto, antes de Villablanca y antes de ¿cuál es el otro joven? Se me olvida el nombre de este, que hizo una pasada rápida, era un liviano, no me acuerdo el nombre, yo lo fui a ver, fuimos con Eugenio también, y la Nelly Richard, y el Lepe, peleó en una UAT que estaba ahí en Carmen con Avenida Mata. ¿Cómo se llamaba esa UAT? Esmeralda. ¿Cuál? Metro Esmeralda, ¿no? No, No. un poquito más acá, con Carmen. Ah, pero es donde celebramos una vez tu cumpleaños. Exacto. Bueno, ahí peleó este gallo. Y había un ring que era lo más parecido que había, porque también estaba eso, ¿no? Porque en el gimnasio digamos, en el Estadio Chile, se trataba de montar un escenario como ocurre en la metrópoli. En Las Vegas. En Las Vegas. Claro. Y Pero acá- era todo así. Pero acá, en este lugar que está era lo más parecido que había, porque estábamos en la pista de baile. Y Cárdenas nos consiguió todas las movidas, porque Cárdenas tenía movidas, ¿te acordás? Perfectamente. Tenía las movidas con los boxeadores, en fin. Y ahí peleó este gallo, pero no me acuerdo el nombre, pero me perdí lo que estábamos hablando. Que en Iquique conocimos al Maravilla Prieto. Maravilla Prieto. Porque además Maravilla Prieto había hecho una performance muy buena. Iba entrando como el próximo campeón nacional. Creo que ya era campeón nacional. En Iquique decían que el que era campeón de Iquique era campeón nacional. Y el Maravilla Prieto peleaba muy bonito. Tenía un boxeo, era welter, tenía un boxeo muy bonito. Y lo que le pasó fue que empezó a perder vista. Empezó por los golpes o no sé por qué, pero los médicos le detectaron una falla en la vista. Y por lo tanto la organización del boxeo le prohibió seguir peleando para protegerlo. Bueno, él se defendió con abogado porque él quería, porque era estupendo el Maravilla Prieto. Y no sé si lo conocimos antes o después de esto en Iquique, pero era una estrella. Y me acuerdo que nos hicimos amigos de él, conversamos, lo filmamos también. Y nos llevó a un prostíbulo, donde era conocidísimo, un prostíbulo muy abierto, era una mezcla entre prostíbulo y bar, en fin. Y él era como era un personaje muy fascinante, era muy bueno. Y yo no sé qué fue de él, desapareció, porque dejó de ser boxeador y yo creo que volvió a su vida normal. Que ese podría haber sido el otro vicecampeón. Entonces la pregunta que también nos hacíamos era por qué todos los boxeadores chilenos querían conseguir la pelea por el título mundial. Porque Maravilla Prieto lo que reclamaba era que no había alcanzado a conseguir la pelea por el título mundial. Entonces todos querían darle el palo al gato, ¿te cachai? Todos estaban esperando la movida, porque si tú ibas porque Martín Vargas, por ejemplo, Martín Vargas pegaba fuerte con la mano derecha. Bueno, él tenía la expectativa de que en algún momento le iba a pegar, como él decía, al Moreno, que era un negro. ¿Cómo se llama? Con el que peleó, no me acuerdo. No me acuerdo.
Pero él le hablaba del Moreno, porque el Moreno pelea muy rápido, en fin. Pero él sabía que tenía un combo que lo podía destripar al Moreno. Entonces, él iba en esa expectativa, ¿te cachai? De que se le diera la oportunidad y ¡pah! Campeón mundial. Entonces, está también en el vicecampeonismo la idea de no hacer el circuito largo, ¿te fijas? De entrenar muy bien y ser campeón sudamericano. Como el Mapu. Claro, ¿Para qué vamos a hacer la historia del socialismo? Hagamos hagamos al tiro, ¿no? claro. No. El Mapu es un poco. Bueno, y el MIR en cierta medida también, ¿te cachai? Seamos bolcheviques de un día a otro. O sea, bueno, y Express, la vía express la vía del express. bolchevismo. claro, Sí. la vía express, ¿te cachai? Porque uno podría decir, bueno, pasa en el fútbol, podría haber dicho, bueno, el Maravilla Prieto puede haber seguido trabajando en el box, enseñando, apurando. Todos pudieron haber hecho un staff de grandes boxeadores de aquí, el Estado apoyándolo, generar, si es que interesa el box. Y a lo mejor en 25, 30 años más tenemos 7 gallos postulando el título mundial, ¿te fijas? Y si no lo consiguen, bueno, otros 25. O sea, la mirada de largo plazo. No, pues, la cuestión es rápida. Yo me acuerdo, es que en todas las escalas, me acordé ahora, un secretario general de gobierno, Rebolleo, que lo conocimos porque yo le hice una especie de training para andar en la tele, en fin. Entonces aproveché y le dije, oye, tenemos una ley del cine, weón. ¿Por qué no nos echáis una mano? Ya, me dijo, anda a verme, yo te echo una mano. Y fuimos a verlo con otro gallo y le planteamos la ley del cine. Y está bien. Ahí la pregunta que me dice, ¿cuánto demora esta weá? Yo le dije, bueno, puede ser un año. No, no. Esta cuestión tiene que ser algo que la saquemos en 2 meses. Hagamos una movida así como que la lanzamos. O sea, al tipo le importaba un carajo la ley del cine, ¿sí? Lo que le interesaba era ser campeón. Pero el problema es ese, que quieren ser campeón antes de tiempo, entonces termináis siendo vicecampeón, no asumís tu condición de vicecampeón y ahí viene la queja, no se reconoce la Pero merma. un poco la misma historia de la obra de Eugenio, en el sentido de que como no tengo las condiciones del país, no de él, sino que hay una situación que me es adversa, no tengo esas herramientas. Voy a Sydney y tengo que mandar estos paneles que pesan. Claro, y inventa las pistolas de Inventa la otra. Claro. Y que esa es la gran Con lo cual es la estupidez de que dice, es que está vinculado al mail art. No, es mucho peor. No tiene que ver con eso. Entonces es convertir una derrota táctica en victoria estratégica. Claro, ¿No? claro. O sea, yo creo que la obra Eugenio lo más magistral que tiene es esa capacidad de justamente utilizar claro, lo que tú dices, transformarla, o sea, utilizar la falla. Es un experto en falla. Aprovechar un la experto falla. en falla, sí. Entonces, yo me acuerdo una vez que lo acompañé a esas imprentas offset, ¿te acuerdas? Sí. Que tenían un rodillo, no, era un tambor, donde metían la matriz que se hacía antes. Sí. Entonces la cuestión estaba rodando y cuando iba a entrar, Eugenio le hizo una hueá así. ¿Y qué hiciste? No, dijo, eso se llama la intervención en la última etapa de la producción industrial. Vaya. Pero muerto la risa, ¿te cachai? Bueno, y después el afiche tenía la gracia que tenía la falla, ¿cachai? Entonces, yo creo que la manera de salir del vicecampeonismo es justamente esa. Por eso la necesidad de escribir por 8 en cada uno de Claro. En fin, y ahí ya sabemos todavía. Hay mucho cuento ahí, pero yo creo que ese es Porque el momento en que ustedes van en febrero a Tarapacá, en enero él nos hace la muestra de lo que envía a Cali, creo. ¿Te acuerdas que son unos bastidores donde el tipo tiene así amarrado telas de yute? Sí, que está empezando Sí. Yo creo que tú tenías algunas de esas. No, yo tengo el No. del mantel y tengo un grabado. Y tuve otras cosas que se me perdieron. No, a nadie se le pierde eso. Es que eran unos trabajos que los tenía en la productora y desaparecieron de ahí.
Yo tendría que encontrarlo en algún minuto. Pero me estaba acordando de otra cosa. Se me fue. Se me fue. Bueno, ya me va a volver. Que yo creo que ahí hay un territorio que yo creo que es lo que te iba a decir, que pasa en el cine también. La fantasía de ser campeón mundial. Entonces, hacer películas. Nosotros en Chile hemos llegado, creo que los Larraín han hecho películas de $1 millón, $1.200.000, o $2 millones. Pero $2 millones te lo gastan en cigarros, yo creo, en una producción de Scorsese, que son los campeones mundiales, hablemos de campeones mundiales. O sea, si nosotros queremos armar una estructura similar a la de Scorsese con $2 millones, no nos va a resultar. Pero el Estado chileno promueve la lucha por ser campeón mundial, teniendo recursos solamente para ser vicecampeones. Cuestión que no es mala, si uno sabe que por ahora estamos siendo vicecampeones y somos los mejores vicecampeones del mundo. Pero si tú seguís con la historia de que vamos a San Sebastián y estamos en Cannes, tú sabes que bueno, tú conoces bien todo este cuento. Se va a Cannes, va un montón de cineastas y se muestran las películas. Pero estamos es Arturo Godoy peleando el título mundial. No, pero es René Naranjo transmitiendo en Bio desde Cannes. Desde Cannes. Claro. Me encanta, yo iba en el auto escuchándolo. Sí. Entonces, mira, yo lo vi en Facebook. Ya, y claro. Qué bien. Claro. Entonces, es como un escalar en una cuestión que va subiendo, ¿te cachai? Entonces tú escalás y dices, puta, que hemos escalado, pero la cuestión va subiendo también, ¿te cachai? Entonces cada vez que escalamos, va a pasar que cuando empecemos a hacer películas de 2 millones o 3 millones de dólares, los gallos a lo mejor están haciendo películas como estas, ¿te cachai? Que va a hacer, que la gracia va a ser que cuesten nada y que se hagan cosas maravillosas con una camarita de este porte. Pueden pasar muchas cosas. O sea, el cine está cambiando a una velocidad gigantesca. Aquí se acaba de aprobar un programa de innovación, una innovación curricular, que ya está atrasada. Nos demoramos 2 años en sacarla, pero ya las tecnologías están cambiando y cada día cambian más, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de volver al tema del vicecampeonismo, yo creo que la obsesión por ser campeón mundial es el problema. Debajo de esa si uno elimina esa obsesión, pueden pasar muchas cosas. Pero mira el fútbol. Pero para no entrar en el fútbol, me remitía a la obra misma de Lidbom en cuanto a los traspasos técnicos. Claro. Ya ahí claro. No estamos todavía en la electrónica ni en el digital, simplemente es como atender a la materialidad primaria claro. De los procesos también. Claro. Y, bueno, esa es la primera lección, que el soporte. Porque el soporte en la historia, no sé qué pensarás tú de eso, pero es cuando es tomarse las cosas literalmente en serio. Entonces, si me piden que pinte sobre tela, sí, pinto sobre tela. Sí, pero es tela de yute. Claro. No es tela belga imprimada, claro. No, es tela de yute. Claro. Ustedes me piden que yo pinte al óleo. Sí, yo pinto al óleo. Sí, claro, pero con aceite quemado de auto. Aceite, ¿no? Es óleo, ¿no? Claro. Sí, pero tiene que notarse. No, si se nota, porque yo meto la sábana y chupa, ¿no? Pero la sábana tiene una tolerancia de absorbencia y no puede chupar más. Esa es toda la mancha que le puede dar. Y eso es lo que produce lo impertinente de la obra. El desierto también tiene lo mismo. El desierto tiene también lo mismo. Entonces, claro. Lo lamento. O sea, si usted me dice yo soy pintor, pero mire, le cumplo con todos los requisitos. Tengo un soporte, tengo el medium, tengo el pigmento, tengo los aglutinantes, la cuestión es a qué haces cumplir con ese rol, porque siempre es el rol de la sustitución de algo que falta. Ese otro concepto interesante, la sustitución, que es la que va haciendo cambiar. En la comida chilena hay un montón de platos que tienen origen europeo y que acá se les ha hecho... Todos. Casi, claro, y que aquí le meten, cuando no hay esta cuestión, se le mete esta otra, ¿te cachai? Y se produce no algo inferior necesariamente, algo distinto. O sea, pero es que no. La impertinencia, ¿cachai? Las cuestiones que no son pertinentes. O sea, en cine yo creo que la gracia justamente es cuando
uno es capaz de conectar cuestiones que no se conectan, que es un poco lo que hace Ruiz. ¿Sí? Cuestiones que andan dispersas en el mundo, él las pone cerca. De hecho, por ejemplo, Días de Campo, una película muy interesante, él toma dos cuentos de Federico Gana que no tienen nada que ver uno con otro y los conecta. Entonces, ¿pero por qué hace eso? Porque la conexión va a desencadenar algo. O sea, el puro hecho de conectar cuestiones que son impertinentes, que no se pertenecen, va a desencadenar algo. Pero el problema es cuando tú estás en la norma, tú decís, no, esto no se junta con esto. No podéis tomar dos cuentos de Federico. Y no se puede. Toma uno nomás y desarrollalo bien y todo. Pero, entonces, y todo eso tiene que ver con esta frase de Godard tan maravillosa que dice que el arte es la excepción. La cultura del programa, dice. Es buena. La cultura del programa, el arte es la excepción. Entonces uno puede estar donde quiere, pero tengamos claro que si estamos en el arte hay que estar en la excepción. Entonces ahí aparece la pregunta, ¿para qué son los ministerios de la cultura, weón? Bueno, acabo de volver de Buenos Aires, donde hay un libro que editó una chica, una curadora que se llama Inés Cassetine, que se llama El arte, ¿un misterio o un ministerio? El otro día hay una cosa genial, es que un grupo de intelectuales firma una carta en el Mercurio donde le piden a los candidatos que en cultura haya más misterio y no tanto ministerio. Está bueno. En el fondo, y lo toman en serio, dicen porque hay que reintroducir la dimensión de lo sagrado. Claro. Chile necesita más misterio, Claro. no ministerio. Bueno, Godard también, de nuevo, dice, el cine no es arte ni industria, es misterio. Claro, o no sé si dice enigma, es misterio, es misterio. El arte es un misterio, o sea, el cine es un misterio. Yo no sé, la pregunta es, bueno, y uno podría hacer que el problema que tenéis con los estudiantes, que uno tendría que decirle, ¿y para qué hiciste eso? ¿Y qué me va a responder el estudiante? ¿Qué me puede responder? ¿Por qué filmaste para arriba? ¿Te cachai? La respuesta correcta sería, yo no se las digo, pero me dio ganas de filmar para arriba. Y voy a ver qué pasa cuando pegue con esta otra toma. Y ahí vamos a ir viendo. Ahí vamos a ir viendo. Pero eso no está en la academia, no está en el programa. Esa cuestión está mal vista en el programa. Aquí le ponen un 1 al cabrón que no tiene objetivos claros. ¿Te cachai? Entonces ahí hay un tremendo. Yo fui con Pancho Vargas a ver filmar a Ruiz en París. Estaba haciendo el Jugement du Jeu de Paume, una comanda para el museo. No, para el bicentenario de la Revolución Francesa. Pero para el museo juego de... Claro, el juramento del juego de la sala de juego de pelota. Sí. Y entonces estaba con dos grandes comediantes de la Comédie Française, vestidos. Uno de ellos era Benjamin Franklin y ocho, en fin. Y los tipos trabajaban para él, ¿verdad? Y de repente dicen, muy bien, ahora se van a hacer el doblaje japonés. Y salen. Y ahí, ¿quién hacía el doblaje japonés? Con Bonfanti. ¿Y quién? Bonfanti era el sonidista. Exacto. Antoine. Qué bueno. Que yo conocí, que estuvo en Chile. Bueno. Entonces, cuando salen ellos, le dice a otros, ya, ustedes dos, y nos dice a nosotros dos, y había otros dos más, ustedes dos son los Alacalufe, y nos pone unas mantas encima, y nos mete en un socavón, así en una parte oscura del galpón, y estaba haciendo otra película al mismo tiempo. Seguro. Que esa era El techo de la ballena. ¿Te dais cuenta o no? Sí. Él trabajaba así. Y justamente, claro. Pero ese tipo hace de la merma un monumento. Exactamente. Incluso cuando se equivocaban en traerle las cosas, bueno, no sé, ya no se sabe si son mitos o no son mitos, pero las tres coronas del marinero, el escenario quedó chueco. Y llegó el escenario y le dijo, don Raúl, no, está bien, no. Entonces él aprovechó que estuviera chueco. Entonces, todas las cosas, o sea, no es que trabajara chamullentamente, chapuceramente, sino que el tipo no tenía un programa, en el fondo. Estaba siempre en la excepción.
Pues si hubiera tenido un programa, tendría que haber dicho, no, pues esta va a tener que ser derecha. Que fíjate que una cosa que yo leí, no sé si era cierta estas cosas, pero digamos, yo vi la entrevista de Fellini. Fellini decía que él siempre el travel lo hacía una vez, no lo repetía. ¿Por qué? Porque siempre pasaban cosas en el travel. Entonces, si por ejemplo el travel, siempre los travel le echan talco a los rieles, la cuestión, entonces de repente, entonces él lo aprovechaba. O sea, aprovechar el guiño del material, ¿te cachai? Y que esa es una cuestión que es difícil de manejar desde el punto de vista académico, pero que esto calla que no. Claro, pero tú hablas del traveling, sí. Yo regresé de Córdoba, di una conferencia y había un encuentro de gestión cultural donde había una pareja de chicos que hacía fotografía juvenil. Y hacían unos talleres con papeles, cortaban en encuadre y todo era en papel. Ya había, hacían fotografía en papel, encuadre, storyboard. Como lo que hace Alicia Vega. Y les cuento, les digo, ¿ustedes no conocen esto de la Alicia Vega? Me dice no. Y ahí le cuento la historia del traveling. Esa toma del traveling en que se paran en un trípode arriba de una carretilla, claro, y con una cámara, con una caja de zapatos, claro, con 2 visores, con 2 huequitos, y van claro, así. Entonces hay uno que es jefe operador y está así, los dos arriba de la carretilla. Entonces hay otros que empujan. claro. Pero cuando le dice ya, y están todos los niños del taller sentados en una cuneta. Entonces cuando le dice ya, Ese es el niño esperando un tren, ¿no? claro, ya, y la carretilla no parte. ¿Por qué? En la rueda hay una piedra, claro, que impide que parta. claro. Y ahí hay una toma. Y esa toma, entonces en Ignacio creo que aparece la piedra y pasa por encima de la piedra, claro, y parte. claro. Y cuando parte, la Alicia le grita desde afuera, háganla así con la manito. Y todo pasa. Claro, y ese detalle le da la particularidad. Bueno, Ruiz habla Que es la dificultad, claro, de echar a andar la carretilla. claro, la El merma. carretón, la merma. Ruiz habla mucho de eso, dice que es el enemigo de los concursos cinematográficos, porque todas las películas son distintas, y eso es lo bueno, que sean distintas. El concurso cinematográfico lo que hace es poner un metro, una medida, digamos. Entonces las películas se van poniendo, no, esta es la vuelta al programa. O sea, ¿cómo hacer un concurso donde justamente lo que uno busque es la excepción? ¿Cómo? Es muy... Bueno, yo creo que hay festivales, nosotros en FIDOC estamos trabajando sobre esa dirección, películas inquietantes le llamamos, para no decir raras. Que son películas que no cumplen la norma, que trabajan sobre lo incomprendido. Entonces, el CICE habla de una cuestión muy interesante, dice, bájale usted el volumen en la tele y mire la tele. No va a comprender lo que está pasando, pero va a haber un montón de cosas. O sea, se van a ver una cantidad de cuestiones. Entonces, hay una zona ahí incomprendida, no sabida, pero que alimenta lo sabido, o no lo alimenta, lo desestabiliza, ¿te cachai? Porque después que tú te mandás, ponte tú 20 minutos de ver una teleserie sin sonido, una teleserie chilena, por ejemplo, y después le ponías el volumen, puta, que pasan cosas ahí, pues, a la prueba alguna vez, pasan muchas cosas, porque cosas que son difíciles de explicar, pero que experiencialmente son muy enriquecedoras. Y eso yo creo que pasa en estas cinematografías, que las que hemos hablado, la de Sepúlveda, la de Ruiz, habría que meter a Agüero, que también hace un tipo de cine que se mete justamente en la falla. La falla también, otra forma de entrar, es porque es la anomalía, ¿cachai? Totalmente. Es lo que desarmoniza el sistema. Porque tú, para volver a una película mía, el Charles Bronson. Charles Bronson es una anomalía. Es una fisura. Y uno a través de esa fisura, Enrique Lin decía, uno puede mirar para el otro lado. Hay que hacer un hoyito, decía la poesía, lo que hace es hacer un hoyito en la muralla. Uno puede mirar, no ve mucho más, pero digamos, en ese sentido la falla, lo hechizo. Lo hechizo es, por ejemplo, Esto. eso es lo hechizo. Y el hechizo en las casas
chilenas, Claro. las poblaciones, Exactamente. miran cómo se puede. Claro, la escopeta que tienen los maleantes, Claro. que son hechizas. Entonces, la palabra hechizo es algo que está fuera de estándar, que está hecho de una manera rara, no convencional, pero también la palabra hechizo sabemos lo que significa. Algo que está encantado, Misterioso. misterioso, inquietante. Entonces, tal vez eso es lo que hay que hacer. Hechizo, hacer un cine hechizo. Entonces hagámoslo, po. Hagamos. Eso es lo que hace Deadpool también, yo creo. Listo. Se fundió. Todo se fundió.